Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Voy con otra receta de brownie, en esta ocasión muy especial porque no lleva ni manteca o mantequilla ni tampoco azúcar. Para todos aquellos que estáis buscando una opción de brownie un poco más ligera, esta es vuestra receta. Y lo mejor de todo, que queda muy rico. ¿Quieres ver cómo lo hago? Vamos allá. Arranco detallándote los ingredientes, aunque al final, como siempre, te los voy a dejar para que pause. Lo primero, 3 huevos, tamaño L, los que pesan aproximadamente 75 gramos sin cáscara. 2 plátanos, que serían 250 gramos aproximadamente. 10 dátiles, 75 gramos si los quieres pesar. 75 gramos de cacao amargo, 70 gramos de harina de trigo común, una cucharadita de extracto o esencia de vainilla, también una pizca de sal fina, bicarbonato, un cuarto de cucharadita y una cucharadita de maicena, almidón de maíz. Lo primero que voy a hacer es sacarle el hueso a los dátiles. Los dátiles cambian bastante de tamaño. Si los quieres pesar, muchísimo mejor. Esto va a ser lo que nos va a dar el dulzor. Tan fácil como una puntilla, abrirlos por la mitad y sacarle el hueso. Mientras que quedo aquí sacando huesos, recordatorio, aquí abajo tienes el botón para suscribirte y la campana para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Estoy subiendo 3 recetas semanales. Espero que te encanten, las disfrutes, las compartas y te agradezco de corazón si te suscribes y le das a la campanita. Acabo con los dátiles y me pongo con el plátano. Tan fácil como pelarlo y lo voy a cortar en pedazos más pequeños porque ahora lo voy a llevar a la procesadora junto con los dátiles para hacer una pasta de plátano o banana, puedes usar lo que quieras para mi brownie. Ya tengo mi plátano cortado en pedacitos y me voy con la procesadora. Yo tengo un vasito pequeño y voy a añadir primero los dátiles. Podrías poner dátiles y plátano, si tú tienes uno un poco más grande, del tirón. No hay problema ninguno. En el momento que los dátiles los tienes así como los tengo yo aquí, hechos una pasta, añadimos nuestro plátano o nuestra banana y los continuamos procesando hasta tener una mezcla bien homogénea. Cuanto más maduro esté el plátano, mejor, más rico va a estar nuestro brownie resultante. Vamos con los huevos. Como te he dicho antes, huevos tamaño L, que son los que sin cáscara pesan entre 63 gramos y 67 gramos aproximadamente. Huevo en un bowl, en un cuenco, varilla y le damos una buena mezclada. No tenemos que darle demasiado, simplemente que queden bien integrados. Como ves aquí, muy rápido, toda mi mezcla de plátano y dátil para adentro. Esta receta, como ya te he dicho antes, no lleva ni mantequilla ni manteca, ni tampoco lleva azúcar. Si quieres, si no es ningún problema para ti, el azúcar, en este momento le vamos a añadir 50-100 gramos de azúcar. Eso le va a potenciar el sabor muchísimo más. Llegó el momento de añadir el extracto o esencia de vainilla. Con una cucharadita tenemos más que suficiente y aquí ya tenemos los líquidos perfectamente integrados. Llegó el momento de los secos. Tamiz, muy importante tamizar todos los secos. Los 75 gramos de cacao amargo, los 70 gramos de harina de trigo común, la cucharada de maicena o almidón de maíz, que es exactamente lo mismo, la pizca de sal y el cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio. Perfecto, le vamos a dar la tamizada y te voy a enseñar por qué es importante dar el tamizado para que no queden esas pelotas luego de cacao sin integrar. Ya lo tengo ahora, espátula, y le vamos a dar aquí hasta tener una masa uniforme. ¿Qué pasa? Dependiendo del tamaño de los plátanos, si no lo has pesado, y de los huevos, si no son exactamente L, puede ser que te quede aquí una masa muy dura. Si llega a ocurrirte eso, que a mí me ha pasado alguna vez, solamente tienes que añadir más plátano o más huevo, o si quieres puedes añadirle un chorrete de leche para tenerlo así, con esta consistencia que estás viendo que yo lo tengo. Aquí tengo un molde de 20 por 20 centímetros que previamente he forrado con papel de horno. Tan fácil como coger el papel de horno, cortarlo en el cuadrado, en el tamaño que es, un cortecito en cada esquina y poner el molde para ahora poder distribuir bien toda mi mezcla en este molde. Genial, una vez que lo tengo así como estás viendo, me voy a dar un tiempo para que quede bien prolijo, bien parejo por
todo nuestro molde, en ese momento tengo que tener el horno precalentado a 160 grados. Mi brownie para adentro, tiempo 30 minutos en mi horno 160 grados Celsius. 30 minutos, tengo el brownie perfecto. Cada horno tiene su propio tema de temperatura. Fíjate que no se te pase mucho. El brownie tiene que quedar jugoso. Si se te pasa demasiado, entre que este no tiene mantequilla y que no tiene azúcar, puede ser que se quede muy seco. Eso ya tienes que ir viéndolo tú. Que te quede bien jugosito. Cuando metes un palillo ya sale prácticamente limpio, pero todavía con un toque de manchadito. Ese sería el momento. Lo dejas reposar unos minutos y ya lo tienes listo para cortar y disfrutar. A mí me gusta comerme el brownie aún todavía así templadito, pero eso ya a tu gusto. Y aquí tienes, como siempre, ingredientes para que pauses, copies. No te olvides, abajo en la descripción, como en todos los vídeos, también te lo dejo y mira qué pinta que tiene esto. Mi parte favorita del vídeo, a probarlo. Delicioso. Tu brownie listo para disfrutar. Espero que lo hagas, te encante, lo disfrutes y lo compartas. Como siempre te digo, ¿te gustó el vídeo? Manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, eso, un beso y hasta la próxima.